Creas aplicaciones responsive design, pero que también se ven en todos los dispositivos. Seamos sinceros, es imposible capturar todos los tamaños porque son demasiados dispositivos móviles. Es por eso que en este video te voy a enseñar una técnica para que propiedades como el tamaño de la fuente tipográfica se vea bien en todo momento. Mi nombre es Guillermo Rodas, esto es Garage Code Bits. Bueno, yo tengo acá una aplicación de ejemplo que simplemente son dos cards que son un poco responsive inicialmente. Si nos vamos a algo que sea como tipo mobile, podemos ver que una está encima de la otra. De resto, no pasa nada con el tamaño de la fuente, a lo que nos hace pensar si podríamos aprovechar que en escritorio tenemos más tamaño y a lo mejor incrementar pues esta fuente tipográfica para que sea un poco más legible. Veamos el proyecto. Esto fue creado con Vite y es un HTML vanilla, no tenemos ningún framework por el estilo, y simplemente tenemos dos divs con la clase card en donde tenemos un título H1, un subtítulo H2 y un párrafo. Luego tengo unos estilos globales que simplemente es como para darle estos colores, y a nivel como de responsive lo único que tengo es la regla de que cuando alcancemos el mínimo de 768 píxeles pues pasemos a que el float direction sea row, es decir, que se ponga uno al lado del otro, tal y como lo estamos viendo acá. Por defecto va a ser tipo column, lo que hace que estaría uno encima del otro. Luego acá en el main, pues simplemente gracias a que estamos usando Vite, estoy aprovechando el CSS en JS para inyectar como los diferentes estilos que necesito. Así que empecemos por crear nuestro, digamos, responsive usando media queries. Acá el archivo simplemente está vacío y lo que voy a hacer es definir unos nuevos tamaños para los diferentes tipos de texto. Acá al H1 le voy a decir que entonces por defecto el font size sea de unos 2 rem. Y vamos a explicar en un momento qué significa ese rem, de qué va por detrás. Le voy a cambiar el line height. El line height lo que hace es que simplemente el alto de la fuente tipográfica sea un poco más corto. Esto es una buena práctica especialmente para los títulos grandes, así que lo voy a aplicar. Y luego acá el font size que quiero para mi subtítulo, en este caso el H2, va a ser de 2.25. Estos son valores que yo simplemente estoy eligiendo por preferencia, no hay nada como detrás. Y luego para los párrafos simplemente voy a definir que el font size va a ser un rem, es decir, una fuente tipográfica por defecto. Hasta ahora no ha sucedido nada de responsive, pero antes de que pasemos a ese lado, yo quiero que entendamos un poquito precisamente qué significa esto de rem y cuál es la importancia de dicha unidad de medida. Entonces nos vamos aquí a ScalyDraw, donde les voy a explicar un poquito de qué se trata esto. Vamos aquí a esta explicación. Tradicionalmente EM era el ancho de la letra M tipográfica, porque la letra M en mayúscula suele ser como la letra más ancha. Esto ya hoy por hoy cambia un poco, en navegadores modernos simplemente hace referencia a lo que sería el tamaño de la fuente del elemento root, en este caso sería el HTML. Eso quiere decir que si el HTML tiene una fuente de 16px, si yo tuviese un div, esto es un ejemplo completamente aparte de lo que estamos haciendo, si yo tuviese un div que le defino que sería 2em, entonces esto valdría 32. Pero si luego dentro de este div tuviera una p y yo le dijera que el tamaño es un em, uno esperaría que fuera pues una unidad de 16 píxeles, pero realmente sigue siendo 32. Y la razón de esto es que em es relativo a su padre. Es decir, si su padre ahora dice que su nuevo tamaño es 32 píxeles, 2 veces el tamaño base, pues ahora para el hijo un em va a ser ese tamaño 32, lo cual complica mucho las cosas, y esto tiene sentido para ciertos casos si queremos hacer espaciados basados en la fuente tipográfica, en el tamaño de la fuente tipográfica. Tiene mucho sentido, pero la realidad es que hoy por hoy se recomienda usar mejor la medida rem, que significa root em. Es como un em, pero siempre se basa en el elemento root. En este caso sí funcionaría como esperaríamos. El div 2 rem sería 32px, mientras que la p 1 rem sería exactamente 16px. Y el tema de las unidades de CSS es muy interesante. De hecho tenemos hasta 7 unidades absolutas como centímetros y píxeles. Sí, centímetros es una medida que se puede usar en CSS, y hasta 18 unidades relativas como em o rem. Pero eso es todo un rabbit hole video en el que podríamos hablar de
medidas de CSS, o a lo mejor aquí en Garaje Ideas podrían encontrar dicho video. Así que bien, vamos también a revisar algo de nuestro aplicativo que me gustaría dejar claro, y es que cuando nosotros inspeccionamos aquí en nuestro aplicativo y vámonos para el H1, nosotros ahora podemos ver que efectivamente nuestro estilo son 2 rem. Pero si nosotros hacemos scroll acá, o incluso si nosotros filtramos acá por font size, podemos ver que inicialmente había una medida de 2em. El rem es el que nosotros estamos usando desde los estilos y el 2em lo pone el navegador. Y es que el navegador tiene también esta filosofía de mantener como la fuente relativa a un tamaño base. Ese tamaño base no lo podemos ver en principio. De hecho, si nosotros nos vamos a la P, simplemente está el estilo que nosotros le pusimos, pero no podemos ver el estilo del navegador. Y eso es súper importante por temas de accesibilidad. Nosotros queremos respetar estas medidas relativas. Por cierto, todo este tema de cómo hereda la fuente desde la hoja de estilos del navegador y cómo eso aplica y cómo se posiciona, hace parte de algo que es el CSS Cascade Layer, que es también otro rabbit hole video del que podríamos hablar más adelante. Así que yo, para revisar, mostrarles cómo funciona este tema de la accesibilidad y cómo esta base debemos respetarla, pues vámonos aquí a Settings, a Appearance. Esto siempre es difícil de copiar. Estoy usando, por cierto, el navegador Arc, que está muy bueno. Bueno, copié mal apariencia, pero aquí podemos ver que está el font size, está en el tamaño recomendado. Si yo acá lo pongo a un lado, aprovechando que tengo Arc, vamos a ver cómo se comporta cada vez que yo, digamos, cambio a que esto sea large y esto sea very large. Eso solo es posible si nosotros estamos usando medidas relativas. Si nosotros usáramos medidas como píxeles en nuestra fuente tipográfica, no podríamos aprovechar de este feature, que a lo mejor ustedes pensarían, pero yo para qué quiero eso si mi diseño se me rompe. Bueno, van a haber usuarios que a lo mejor ven mucho mejor en este tipo de tamaño de fuente, y eso es muy importante respetarlo. De hecho, hay algo bien interesante acá. Si yo acá hago una definición de root element, bien, que sería el document element, y luego yo aquí ejecuto un get compute style de este root element, accedo a la propiedad font size, puedo ver que aquí efectivamente me dice que la base es 16 píxeles, pero si yo me voy a large y vuelvo y ejecuto este cálculo, me dice que es 20 píxeles, y luego en very large pues sería 24 píxeles. Entonces es muy importante siempre manejar medidas relativas, porque así respetamos cualquiera de las diferentes opciones de accesibilidad que el usuario quiera imponer. Ahora bien, vamos a, teniendo eso claro de por qué es importante manejar estas medidas relativas, yo creo que ya podemos volver a nuestro aplicativo y ahora sí vamos a aplicar nuestro, digamos, primer media query responsive. Si no están familiarizados con los media queries, pues simplemente esto lo que nos define es poder aplicar estilos diferentes, bien, de acuerdo a un breakpoint, es decir, de acuerdo a un tamaño. Yo voy a decir que a partir del tamaño mínimo 768 píxeles, quiero que mis fuentes se vean un poquito más grandes. Quiero que el H1, yo podría copiar esto acá directamente. Vamos a copiar acá para no tener que volver a copiar todo ese código, pero yo quiero que cuando tenga más espacio en pantalla, pues ya esto, en vez de ser 2 veces el tamaño base, va a ser 3.5 veces. Luego el H2 voy a definir que va a ser 1.5, y luego mis párrafos, que serían tamaño base, va a aumentar un poquito más. Si nosotros ahora revisamos un poco cómo se va a ver en nuestra aplicación con esta nueva regla de responsive, podemos ver que ahora, asegurémonos que tenemos la fuente base. Sí, estamos en la fuente base, bien. Podemos ver que ahora, vamos a cerrar acá, podemos ver que ahora pues la fuente tipográfica se ve mucho más grande, y bueno, ahí estamos aprovechando el espacio. Y si vamos a mobile, conserva el tamaño inicial, pero aquí hay un pequeño problema, y aquí es donde yo les digo que nos puede salvar si es clamp. Si nosotros movemos un poquitico después de este 168, tenemos este estado donde la fuente ya es muy grande para este tamaño, y ahí va a permanecer, digamos, este tamaño hasta que, bueno, donde queramos definirlo. Entonces, lo que realmente está pasando allí, y obviamente pues voy a explicar esto con un pequeño gráfico, es lo siguiente. Nosotros acabamos de definir 2 tamaños, en este caso digamos para el H1, en donde el tamaño inicial son 32 píxeles, que sería 2 rem, y el tamaño siguiente serían 3.5, que traduce en 52 píxeles. Claro, lo que está pasando es que él se mantiene en 32 píxeles, y cuando llegamos a 768, boom, salta directamente a ese tamaño grande. Entonces la pregunta es, bueno, y deberíamos a lo mejor solucionar ese intermedio hasta que a lo mejor
mejor lleguemos a un breakpoint. Miren que yo no he tenido que definir un breakpoint como de desktop, simplemente la diferencia de mobile a no mobile. Deberíamos tener algo para definir que, mira, solo hasta que cuando lleguemos a 1280, pues ya tiene sentido tener como esta fuente tipográfica. Y sí, eso se puede hacer si nosotros con gracia aumentáramos el tamaño como si fuese una pendiente. Y esto realmente se puede solucionar. Esto es simplemente resolverlo con la ecuación de la pendiente. Y yo sé que esto puede ser un poco intimidante, pero afortunadamente tenemos herramientas que lo resuelven por nosotros. Sin embargo, yo voy a utilizar una, digamos, versión muy fácil de implementar que no nos garantiza la pendiente perfecta, pero al menos nos ayuda un poco a establecer este crecimiento. Entonces voy a comentar mi código de los media queries, que ya vemos que puede funcionar, pero nos obliga a poner muchos media queries para que a lo mejor se vea bien en diferentes dispositivos, pero a medida que demos tantos dispositivos realmente se vuelve imposible mantener. Así que yo lo único que voy a hacer es definir esta vez algo muy interesante. Voy a definir que el font size va a ser calculado mediante la propiedad clam, y la propiedad clam es muy fácil de entender. Aquí definimos cuál es el tamaño mínimo que puede existir de la fuente, aquí definimos cuál es el tamaño máximo y aquí un tamaño preferido. Y aquí es donde está el truco. Definamos por ahora lo que nosotros queríamos en un principio, que es el 2 rem y el 3.5 rem. Aquí lo que se recomienda usar siempre son medidas basadas en el viewport. Esto va a hacer que cada vez que yo agrande o ponga más pequeño el viewport, pues haya como una variación. Este caso es el 5% del viewport, pero nosotros podemos trabajar con el 2% del viewport, es decir que pues si pusiéramos 100, esto sería 100% del viewport, y lo que podemos hacer es sumarle un rem. ¿Esto por qué? Porque de esta forma con el rem podemos garantizar lo que yo les hablaba al principio, de que si algún, digamos, usuario cambiara las preferencias de cómo quiere ver en la fuente tipográfica, pues esto sea también aplicado a ese tamaño intermedio. Entonces es muy importante tener esta variancia. Aquí simplemente voy a poner el mismo line height que yo quería, y luego para el H2 voy a hacer algo similar con el font size clam, y simplemente es imitar lo que ya veníamos haciendo. En el caso del H2 el mínimo era 1.25 y luego el máximo era 1.5, y yo voy a mantener aquí, igual voy a mantener el mismo número, y vamos a ver que hay una forma mucho más inteligente de calcular esto, porque obviamente esto no hace una respuesta directa a la pendiente que vimos en el gráfico, pero como les digo, es un valor seguro que funciona en la mayoría de los casos. Vamos a guardar acá, asegurémonos que aquí estamos cargando esto, y si vamos de nuevo a nuestra aplicación y vamos aquí a ver cómo se comporta, vamos a ver que esto ya va a cambiar con mayor gracia. Podemos ir directamente a la versión mobile, vamos a la versión mobile, y si vemos que cuando pasamos aquí, miren que la fuente no se pone grande de inmediato, sino que a medida que vamos como alcanzando ese breakpoint, ahora sí la fuente tipográfica crece con gracia. Ahora bien, lo que yo les decía, este valor que yo les daba era simplemente un valor que no es a prueba de balas, pero aquí hay una calculadora en donde ustedes podrían poner exactamente lo que buscan, ese cálculo de la pendiente que lo haría mucho más fluido. Ustedes pueden poner el valor mínimo que quieren, el valor máximo, en el ejemplo del H1 sería el 2 rem, 3.5 rem, el viewport mínimo y el viewport máximo, y esta calculadora les da exactamente el valor del valor preferido del clam. En este caso sería un menos 0.25 rem más un 4.68 del viewport view. Incluso acá podrían ver un poco cómo se comportaría estos valores que están estableciendo, y esto lo tendrían que hacer por cada diferente título o tipo de texto que tuviesen, pero hay una página muy interesante que es el Fluid Type Scale, y lo que permite es definir como diferentes tipos de escala que quieran implementar. No sé si han visto que por ejemplo en Tailwind ustedes pueden definir que un tipo de texto sea como large o extra large o medium, y esto todo lo pueden hacer acá, inclusive haciéndolo completamente fluido responsive como vimos anteriormente. Ustedes pueden definir como todos los pasos que quieren definir. Yo acá simplemente quiero small, la base, medium y large, pero podrían, no sé, poner como XL si quisieran. Y luego, al igual que como vimos anteriormente, definen el valor mínimo, la pantalla mínimo, el valor máximo, el tamaño de la pantalla máximo, y pueden definir un tipo de escala. Normalmente esto está muy relacionado como a la música, si lo más común es el major second o el major third, pero esto quiere decir como qué tanto va a crecer el texto dependiendo
teniendo estas variaciones de tamaño que yo quiero. No estamos hablando del responsive, estamos hablando en, bueno, qué tan grande deberían ser nuestros títulos versus nuestros párrafos o nuestros subtítulos, etcétera. Por ejemplo, podríamos elegir el Golden Ratio, que es algo que es un ratio que tiene la naturaleza, que es muy conocido matemáticamente, y nosotros podríamos ver cómo se ven acá. Aquí podríamos tener como todos nuestros diferentes tamaños y esto sería completamente fluido en los diferentes breakpoints. Esto incluso es bien interesante. Podríamos también tener un rabbit hole video de cómo hacer escalas tipográficas fluidas en un sistema de diseño, pero bueno, por ahora los dejo con esta pequeña inquietud. Como podemos ver, la funcionalidad CSS Clamp nos permite crear aplicaciones verdaderamente responsive. Espero que te haya gustado este video. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios, dale like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los futuros videos. Mi nombre es Guillermo Rodas, hasta luego.